estos temas tan importantes. Hoy estamos con Misión CREES, ¿cierto? No me equivoco. Y vamos a hablar de la importancia de la sanación, de las emociones, de todo lo que está alrededor de nuestro hogar, porque no solamente no todo es bonito, ¿cierto? Y la importancia de perdonar. Bienvenido aquí a nuestro punto de encuentro. Bueno, muchas gracias que me volvieron a invitar. Aquí seguimos de nuevo, esperamos no desviarnos mucho del tema. Bueno, hoy ya tenemos, entendí el mensaje. Hoy tenemos más poquito tiempo, entonces vamos a tomar este tema. Puntuales entonces, vamos a hablar de la sanidad en las emociones de la familia. La primera pregunta, ¿cuáles son esas emociones principales o las más dadas en la familia para poder sanar? Bueno, hay un tema que hemos visto recurrente, que vemos mucho en las familias, y es las diferencias, ¿cierto? Las diferencias que tienen las personas, los hermanos, ¿cierto? No solo, ya dejó de ser un problema de pareja y se convierte en un tema de las diferencias entre papás e hijos, ¿cierto? O sea, las diferencias y cómo van creciendo y vemos como niños, adolescentes, preadolescentes y aún gente en su edad adulta tienen inconvenientes y tienen aún rencor guardado con su papá y con su mamá y vemos cómo lo expresan. Entonces, aquí hay un tema bien importante y es, por ejemplo, el tema que hablan las personas que dicen, yo perdono pero no olvido. ¿Ustedes van a hablar eso? Sí, mucho. Yo perdono pero no olvido. No, yo creo que no es así. Yo puedo tener una... Yo perdono pero no me duele. Exactamente. Yo perdono y recuerdo, ya me enredé. No, digamos yo que lo perdono porque recuerdo y no me duele. Si Eso usted es lo que sigue quería viendo a decir. esa persona y se sigue acordando de lo que hizo y dice que la perdonó, no la perdonó. Porque eso tuvo que haber pasado. Exactamente. Entonces, ¿por qué queremos hablar de sanidad interior? Porque hemos visto, claro, usted puede tener en sus relaciones de pareja, en muchas cosas el problema de la diferencia con el otro. Pero ¿qué pasa cuando el problema es entre mamá e hijo o hija? ¿O qué pasa cuando es el papá e hijo? Y hay una heridita ahí que nunca se sanó. Entonces se vuelve constante. Entonces las personas empiezan a crecer con un rencor hacia lo que representa para ellos su autoridad básica y primera, que son ¿quién? Papá padres. Y mamá, ¿cierto? Esas son las personas que más adelante tienen la tendencia a ser rebeldes con todo lo que determine autoridad. Entonces son rebeldes en las calles. No, yo no he tocado ese tema, yo a política no le voy a mezclar el asunto, pero lo que le quiero decir es la persona que se revela. Entonces usted ve en el colegio. Con los profesores. Con los profesores. Entonces hay una rebeldía innata de ciertos muchachos, pero si usted va y habla con ellos, empezás a ver ese proceso de dolor que llevan, que antes no se manifestaba. Más aún le voy a decir que es lo más grave de un tema de un perdón o de un rencor no quitado. Los índices de suicidio en nuestra ciudad se han elevado al 19.5% con respecto al año anterior. O sea, estamos viendo más suicidios en jóvenes. O sea, genera trastornos. Genera trastornos, genera ansiedad, genera soledad. Y dice, ¿qué es lo primero que genera una persona? Porque si yo en mi círculo primario, si no tengo el ambiente emocional correcto, entonces ¿qué pasa? Entonces empiezo a sentirme triste, desdichado. Entonces usted ve niños que me parece gravísimo, con 3, 4, 5 años sufriendo de depresión. Sufren de depresión. De 3 y de 4 años. ¿Y uno Con cómo lo depresión. identifica? Pues cómo identificar que mi niño de 3 o 4 años tiene depresión. Fácil, son casi los mismos síntomas de los adultos. Tienen problemas para relacionarse, no se quieren relacionar con otras personas, juegan siempre solos o no juegan, se aíslan del resto, donde ven un grupo comunitario, donde ven 4 o 5 niños, se hacen hacia un lado. ¿Por qué? Eso indica que hay algo en su estructura de familia que está fallando. Y hay un tema más grave todavía, son supremamente agresivos. No la agresividad que vemos a veces en la calle, no, son niños que se vuelven agresivos porque es la manera de tratar de adaptarse al entorno que tienen. El problema es cuando vamos avanzando
y no hubo sanidad en el corazón por esas relaciones de familia. Entonces después yo voy a tener problema para relacionarme para establecer una relación de pareja, para establecer una relación con el otro. Más grave, voy a tener un problema para trabajar en equipo porque mi inconsciente me está mandando un mensaje que está diciendo, alguien me va a dañar, porque guardo ese rencor. Hace más o menos un mes hicimos un retiro de sanidad y liberación. Y lo que más encontramos en las personas cuando empezaban a hacer ese proceso de perdón, ese rencor con sus papás. Es que yo no he perdonado a mi papá, es que yo no. Y no tiene que ver necesariamente una cosa muy violenta o rara, no. Se han sentido desdichados, se han sentido abandonados, se han sentido solos. Entonces, una gran conclusión y una gran sugerencia hoy para las personas que nos ven es que hablen con sus hijos. Traten de mirar qué la expresión es con ellos, porque ya no hay tiempo para compartir. En los primeros programas que nos invitaron aquí, nosotros decíamos, resulta que es que ahora las familias, usted llega a una casa y son 3 apartamentos independientes. Papá y mamá encerrados en una habitación y los otros 2 hijos con televisión. Y usted no ve más. Juan, señora. A ver, estamos hablando que en estos momentos la personalidad de pronto se basa según las emociones que hayamos tenido en la casa, ¿cierto? Eso Correcto. Que compartimos y generamos rencor, odio, lo que tengamos, ¿cierto? Entonces crecen los niños con rabia y que pueden ser o con depresión o simplemente que son como asociales, ¿cierto? Pero también hay la posibilidad de que se puedan enfermar porque las emociones nos enferman, pues, o sea, o eso he leído yo, que nos da dolor de garganta porque estamos dejando de decir algo, el dolor de cabeza por el estrés. ¿Qué posibilidad hay real de esto, de que nos enfermemos por tener ese odio en nuestro corazón y qué enfermedades podríamos desarrollar? ¿Sabe cuál es la principal señal de que una persona tiene falta de perdón? ¿Cuál? Le duelen los huesos. Tienen problemas musculares. ¿Usted tiene ahí un problema? No, gracias a Dios, entonces a mí no me duele. A mí no me Es duele. una de las grandes conclusiones. Incluso siempre hablamos de que es un tema bíblico. David decía, hasta que no estuve contigo, Señor, no Mis me huesos perdonaste. no se sanaron. Mis huesos, que sentía dolor, que hasta mis Ya huesos me sabe. dolían. Yo leo la Biblia, mi hija. Y la debía aplicar también. Sí, claro. Bueno. Entonces ahí partimos de cuáles son esos procesos. Muchas emociones. Por ejemplo, hay varias cosas. Una ira continua. Cuando vos ves que los niños son supremamente violentos. Entonces, ellos ven en la violencia de sus papás, Claro. que discuten, entonces ellos se sienten agredidos, porque está comprobado que de una manera u otra ellos se sienten culpables por la discusión que están viendo. No, y aparte el ejemplo que están viendo es ese, entonces Qué ¿cómo van a pesar. reaccionar? Exactamente igual. El tipo de abandono, o sea, el abandono genera ira, genera rencor, genera contienda. Está pasando mucho eso. Entonces, ¿qué necesitamos saber? A mí me parece tremendo tener que hacer con niños de 10 y 11 años un proceso de sanidad interior para que perdonen a sus papás. Ay, sí. Porque los maltratan, porque les dicen que son buenos para nada. O sea, si usted le dice constantemente a un niño, es que usted no va a servir, es que usted no lo va a hacer, tarde que temprano ese niño termina creyéndolo. Mire, Juan, y no solo aquí, o sea, no solo que usted se lo esté repitiendo, muchas personas con solo que se lo digan una vez generan una herida tan profunda que pueden crecer todavía con esto. Es más, ni siquiera necesita decir algo, haga algo en contra de esta persona, de estos niños, y son tan vulnerables que crecen con recuerdos malos. Y le voy a decir un tema más malucos. grave. Le voy a decir un tema más grave. ¿Qué es lo que más genera problemas de rencor y de falta de perdón en las familias? El que se sienten ignorados. Sí, pero eso pasa mucho ahorita, porque Se entonces sienten yo ignorantes. estoy aquí con el celular. Mami, es que te... Esa es la Sí. principal. Espérate, Ajá. termino aquí. Espere, no moleste. Vamos a jugar, no ahorita. No, espérate, termino Pues, aquí. juegue con la tablet. Eso. Entonces, nosotros, Sí. entonces, ahora es lo que el televisor le enseña, la tablet le enseñe, el celular le enseña. Entonces, nosotros vemos niños de 4 o 5 años con celular. Muy Nosotros triste. nos pasó en el preescolar que tenemos en Sabaneta, mi esposa y yo, que una vez llegó una niña nueva, ¿cierto? De 4 años, cuando mi esposa abrió el bolso y un celular. Y no cualquier celular, el celular. Entonces ella lo sacó y ahí mismo mi esposa le dijo, no, venga,
aquí no, y le mandó una nota a la mamá que los niños no iban con celular. Entonces, ¿sabe qué es lo que está pasando con la tecnología? Que estamos dejando que la tecnología eduque a nuestros hijos. Y nos está dividiendo. Y no hay tiempo de esparcimiento con ellos. Entonces no hay un compartir, no hay un ser papá. Y hay otro tema más impresionante, y es la reconstrucción de nuevas familias. Cuando un papá se une a una pareja y cada uno trae sus hijos. ¡Ay! Cada uno trae sus hijos. Entonces, y cada uno trae sus costumbres los tuyos, los míos y los nuestros. Qué cosa tan alguna vez lo increíble. hablamos aquí. ¿Y qué pasaba con eso? Que no entramos en un proceso de, hey, vení, vamos a hacer familia, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a Las personalidades de vamos cada uno. a respetar este tema, ¿sí me entienden? Y eso a veces, si no es bien manejado, entonces empezamos a tener un problema. Entonces, son una pareja, entonces yo tengo un problema con tu hija, entonces la hija tuya esta, es que el hijo tuyo también. Decirle a tu hija, decirle a tu hija, no. Y ese es el error. Porque si ya estamos juntos bajo un mismo techo y yo constituí ese nivel de pareja con lo otro, pasamos a ser, no, yo no paso a ser el papá de los hijos, a no ser que ellos me vean como tal, que a mí ese caso me pasa, pero hay que generar ese ambiente de familia, porque si no, lo que generas es un daño emocional Tremendo. tremendo. O sea, y ¿sabe qué hace? Se aíslan más. Claro. Se aíslan más. Y entonces, a veces tratamos de proteger a nuestros niños y no les hablamos con la verdad, no somos sinceros con ellos. Ese temita de que se separaron y entonces la mamá le empieza a hablar mal del papá. Es que eso ya no, eso está mandado a recoger, sí. hombre, madure. Pero yo lo que debo hacer es edificarlo. Sí, mira, puedo haber cometido un error, pero lo va a hacer bien. O sea, edificar al otro. Claro. Hay que tratar de protegerlos. Ay, Juan. ¿Por qué me dieron tan poquito tiempo? Ay, ¿Sí ustedes Juan. conocen? Pero Juan me entendió, Juan, gracias. No, yo entiendo. Y nos pero- quedó a corto, pero entonces tiene que seguir viniendo más seguido, es que usted nos había abandonado. No me habían vuelto a llamar. Bueno, pero me entonces ya comporto. sabe que por aquí siempre bienvenido. ¿Usted sabe quién nació en 1907? Ahí le dejo el dato. Un 6 de julio en 1907 nació Frida Kahlo. Ay, la inspiración. Claro que sí. Mírela, ahí está Frida Kahlo, muy reconocida por su ceja. Una mujer por sus dos eternamente enamorada de su amor. amor. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí les dejamos el dato de Frida Kahlo, un 6 de julio de 1907. Dani, gracias por acompañarnos. Mil gracias a ustedes por la invitación. Siempre feliz de estar aquí, de compartir, y no solamente los viernes, toda la semana disfruta aquí en Tu Punto de Encuentro. Nosotros nos vemos el lunes, esa es la cita imperdible a la 1 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Natalia Restrepo, gracias por vernos. Chao.